Expulsada de su tierra con sus 3 hijos a cuestas, la viuda Consuelo no tuvo más remedio que habitar la vieja choza de adobe que todos en el pueblo temían, un lugar marcado por la sequía y el olvido. Su único bien era una herramienta oxidada que el patrón le lanzó como limosna por haberle salvado la vida a su hijo. Pero lo que nadie imaginaba era el antiguo secreto que esa herramienta estaba destinada a desenterrar bajo el suelo agrietado de la choza. Parece una leyenda, pero quienes conocen las tierras áridas del norte juran que esta historia ocurrió de verdad. Si las historias sobre el poder de la justicia ancestral resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El sol caía como una sentencia sobre la tierra reseca y para Consuelo, cada atardecer era un recordatorio de su soledad. Desde que su esposo, el capataz más leal de la hacienda, fue tragado por la tierra en un derrumbe. Ella y sus 3 pequeños hijos se habían convertido en sombras, figuras incómodas que ya no tenían un lugar. El luto en su corazón se mezclaba con el hambre que retorcía los estómagos de sus niños, cuyas miradas silenciosas eran puñales que le atravesaban el alma. La choza que antes fue un hogar, ahora olía a miseria, a leña húmeda que no ardía y a la desesperanza que se colaba por las grietas de las paredes de adobe. Era una carga, un problema sin resolver para el patrón. Don Ramiro, el dueño de esas tierras y de los destinos de quienes las pisaban, era un hombre cuyo corazón parecía hecho de la misma piedra seca que lo rodeaba. La gratitud era una moneda que no conocía. Apenas unas semanas atrás, Consuelo había sacado al único hijo del patrón de un pozo profundo, un acto de coraje nacido del instinto de una madre. Pero en lugar de recompensa, recibió desprecio. Don Ramiro, con un gesto de fastidio, le arrojó a los pies una pala vieja y oxidada. «Toma esto y lárgate», le ordenó con voz de hielo. «Ya no hay lugar para ti ni para tus crías en mi hacienda». Esa pala era el pago por una vida salvada y la sentencia de su expulsión. Con la dignidad hecha jirones y el peso del fracaso sobre sus hombros, Consuelo emprendió el camino polvoriento que se alejaba de la hacienda. Sus hijos, pequeños y silenciosos, se aferraban a su falda, sus ojos asustados reflejando el sol inclemente. La pala era una carga absurda, un recordatorio físico de su humillación. El hierro frío le hería el hombro, no tanto por su peso como por lo que representaba, la burla cruel de un hombre poderoso y el precio irrisorio de una vida. Cada paso la alejaba de su hogar, de la tumba de su esposo, y la adentraba en un futuro tan vacío y desolador como el paisaje que la rodeaba. No tenía a dónde ir, ni un alma que la esperara. La pala, en ese momento, parecía su única y miserable posesión. La noche llegó sin piedad, envolviéndolos en un frío que calaba los huesos. Se acurrucaron bajo un mezquite raquítico, los niños temblando contra su cuerpo. El hambre era un lobo que les mordía las entrañas. Con un suspiro que era casi un sollozo, Consuelo tomó la pala. Si iban a morir, al menos lo harían con el calor de una pequeña hoguera. Comenzó a cavar un hoyo para el fuego, golpeando la tierra dura con una fuerza que nacía de la rabia y la desesperación. Fue entonces cuando, al raspar el óxido y el lodo seco con una piedra para limpiar la hoja, sus dedos sintieron un relieve anómalo. A la escasa luz de la luna, descubrió un grabado diminuto casi imperceptible en la base del mango, justo donde se unía con el metal, una E estilizada, entrelazada con una llave. No era la marca del herrero ni el sello de la hacienda. Era algo más, algo personal y secreto, una pregunta silenciosa en medio de su abrumadora certeza de abandono. La E. Por un instante, el corazón de Consuelo se detuvo. No era una E cualquiera. Era la caligrafía torpe pero firme de su esposo, Esteban.
Él marcaba así sus pocas herramientas personales, las que consideraba verdaderamente suyas. Recordó sus manos callosas trazando esa misma letra en el mango de un hacha, en una navaja. Esta no era una pala de la hacienda, era la pala de Esteban. Cómo había llegado a manos de don Ramiro. Quizás la recogió del derrumbe, un despojo más de la tragedia. Y en su arrogancia, el patrón se la había arrojado sin saber lo que entregaba. No una limosna, sino una reliquia. La humillación se transformó en una oleada de calor que le recorrió el pecho. Ya no era un símbolo de desprecio, sino el último eco de su marido, un pedazo de él entre sus manos. Y la llave, ¿qué significaba? Esteban no era hombre de secretos ni de tesoros. Su única riqueza habían sido ella y sus hijos, pero sí era un hombre previsor. Una noche, mientras el viento aullaba fuera de la choza, él le había hablado en susurros sobre los caprichos de la vida y de los patrones. Si algo me pasara, le dijo mientras le acariciaba el cabello, recuerda siempre dónde descansa la primera piedra de la capilla vieja. Nuestro porvenir está guardado bajo la raíz más profunda. En su momento, ella lo tomó como una metáfora, una declaración poética de un hombre sencillo. Ahora, las palabras resonaban en su mente con la claridad de una profecía. La capilla vieja, abandonada y en ruinas en el lindero más lejano de la hacienda, un lugar que todos evitaban. La Ash'ir de Esteban, la llave para desenterrar su futuro. El amanecer no podía llegar lo suficientemente pronto. Impulsada por una determinación febril, Consuelo sofocó el llanto de sus hijos con promesas de un lugar cálido y un desayuno que aún no existía. No esperó al amanecer. En la oscuridad, con sus niños aferrados a su espalda y a sus faldas, emprendió el camino de regreso, un peregrinaje silencioso hacia los márgenes de la tierra que la había desterrado. Cada paso era un acto de desafío. La pala ya no le pesaba en el hombro, ahora la empuñaba con la firmeza de un cetro, el único legado tangible de su esposo y la llave literal de su supervivencia. El viento silbaba entre los cactus como un lamento, pero en el corazón de Consuelo ardía una llama de esperanza que derretía el miedo. El recuerdo de las palabras de Esteban era su guía, una brújula invisible que la orientaba en la negrura hacia la silueta derruida de la vieja capilla. Al llegar, la capilla se erigía como un esqueleto bajo el manto de estrellas, un santuario en ruinas devorado por la maleza. Sus muros de adobe desmoronados y su techo hundido la convertían en un testigo mudo del tiempo y el abandono. Consuelo guió a sus hijos hasta el resguardo de lo que fue el altar y les pidió que esperaran. Con la pala en la mano, comenzó su búsqueda. La primera piedra, había dicho Esteban. Recorrió el perímetro con la mirada y las manos, palpando la base de los muros hasta que sus dedos encontraron una roca distinta a las demás, más grande y tosca, claramente la piedra angular de la construcción. Y junto a ella, retorciéndose en la tierra como una garra, la raíz más gruesa y profunda de un viejo huizache que se negaba a morir. Era allí. Sin dudarlo, hundió la hoja de la pala en la tierra compacta. El metal, antes símbolo de su humillación, ahora cantaba contra la tierra con un propósito sagrado. Cada palada era una conversación con Esteban, un acto de fe, y entonces la pala golpeó algo que no era piedra, un sonido sordo y hueco. Arrodillándose, Consuelo cavó con las manos, arañando la tierra con desesperación, hasta que sus dedos rozaron la superficie áspera de un pequeño cofre de madera, atado con correas de cuero resecas por el tiempo. Con el corazón latiéndole en la garganta, Consuelo sacó el cofre del hoyo. Sus hijos se habían acercado, sus grandes ojos reflejando la misma mezcla de miedo y esperanza que consumía a su madre. Sus dedos, entumecidos y cubiertos de tierra,
lucharon contra el cuero endurecido de las correas hasta que cedieron con un chasquido seco. Levantó la tapa con un crujido que pareció resonar en el silencio de la noche. Dentro no había oro ni joyas, sino el tesoro de un hombre pobre y sabio, una pequeña bolsa de lona que tintineaba con el peso de unas cuantas monedas, un papel doblado y amarillento, y sobre todo ello, una carta sellada no con cera, sino con una mancha de barro seco, como si hubiera sido escrita y escondida con urgencia. Ignorando el resto, sus manos temblorosas tomaron la carta. La caligrafía de Esteban, tan familiar, danzaba ante sus ojos nublados por las lágrimas. En ella, su esposo le explicaba su temor de toda la vida. Conocía la naturaleza de don Ramiro y sabía que, si él faltaba, su familia quedaría a merced de un hombre sin alma. Durante años había ahorrado en secreto cada peso que podía, no para lujos, sino para esto. No eran las palabras de un hombre que se despedía, sino las de un esposo que seguía cuidándola desde la tumba. El papel doblado era lo que su corazón apenas se atrevía a imaginar, el título de propiedad de una pequeña parcela de tierra junto al río, lejos, muy lejos de la sombra de la hacienda, un lugar donde nadie podría echarlos. Las monedas eran suficientes para el viaje y para empezar de nuevo. La pala no había sido la herramienta de su destierro, sino la llave de su liberación, el último acto de amor de Esteban. Una fuerza nueva, forjada en el amor y la memoria, se alzó en su interior, tan sólida y real como la tierra que ahora podía llamar suya. Las lágrimas que mojaron el papel no eran de dolor, sino de una gratitud tan profunda que dolía. Se volvió hacia sus hijos, a cuyos rostros pálidos la miraban con una mezcla de asombro y temor, sin comprender del todo la transformación de su madre. Con voz quebrada pero firme, les susurró que su padre no los había olvidado, que les había dejado un hogar. Les prometió un techo, un fuego que siempre ardería y un río donde nunca faltaría el agua. Los abrazó a los tres a la vez, un abrazo que buscaba transferirles el calor de su recién encontrada esperanza y borrar el frío de la intemperie. Guardó el cofre con el cuidado de quien resguarda un corazón, sintiendo el peso de las monedas y la promesa del papel contra su pecho. No esperaron a que el sol se levantara por completo. Con la primera luz del alba, que teñía de rosa y naranja las ruinas de la capilla, el mundo pareció transformarse. Consuelo lanzó una última mirada hacia la hacienda, una mancha oscura en la distancia. Ya no sentía el miedo ni la humillación, solo una inmensa y serena distancia, como si la vida que había dejado atrás perteneciera a otra persona. Don Ramiro, en su crueldad, le había dado la llave sin saberlo, creyendo que la condenaba cuando en realidad la estaba liberando. Tomó a sus dos hijos menores de la mano, mientras el mayor caminaba a su lado, aferrado a su falda, con la pala apoyada en el hombro, ya no como una marca de vergüenza, sino como el bastón de un peregrino. Consuelo dio la espalda a su pasado y comenzó a caminar hacia el este, hacia el sol naciente y la promesa de un río que los esperaba. El camino era largo y el polvo se pegaba a su piel sudorosa, pero el sol que ahora se alzaba a sus espaldas ya no era un verdugo, sino un compañero que les daba calor y les mostraba el sendero. Por primera vez en meses, Consuelo no caminaba con la cabeza gacha. Le contó a sus hijos historias de su padre, no del capataz fuerte que todos conocían, sino del hombre que le hablaba en susurros de un río y de una tierra donde las raíces de los árboles eran tan fuertes como el amor de una familia. Las monedas en el cofre, que llevaba pegado al pecho, pesaban más que el oro. Pesaban a años de trabajo silencioso y de un amor previsor que había trascendido la propia muerte. ¿Falta mucho, mamá?, preguntó el mayor. Y Consuelo, por primera vez en mucho tiempo, pudo responder con una certeza que no admitía dudas. Estamos llegando a casa, mi niño. Ya casi llegamos. Al mediodía,
Exhaustos y hambrientos, divisaron un pequeño poblado, un puñado de casas de adobe reunidas alrededor de un pozo. El olor a tortillas recién hechas y a frijoles guisados flotaba en el aire. Un aroma de vida que les hizo doler el estómago de anhelo, con manos que aún temblaban, pero ahora de emoción. Consuelo sacó una de las monedas de Esteban. Parecía un sacrilegio gastarla, profanar el legado, pero al ver los rostros hambrientos de sus hijos, comprendió que ese era su verdadero propósito. Compró agua fresca, tortillas calientes y un trozo de queso. Se sentaron a la sombra de un pirul y comieron en silencio. Un silencio no de miedo, sino de reverencia. Ver a sus hijos devorar la comida, con las mejillas manchadas y una luz nueva en la mirada, fue para Consuelo el primer ladrillo de su nuevo hogar. Una victoria más dulce que cualquier venganza y la prueba irrefutable de que el amor de Esteban, como la tierra que les esperaba, era fértil y eterno. Con las fuerzas renovadas, aunque el cansancio se aferraba a sus huesos, Consuelo se acercó a una anciana de rostro surcado por el tiempo que desgranaba maíz en el umbral de su casa. Con una humildad que ya no nacía del miedo, sino del respeto, le mostró el papel y le preguntó por el río que mencionaba. La mujer la miró con ojos sabios y, sin hacer preguntas, le indicó el camino con un gesto de su mano arrugada, una vereda apenas visible que se perdía entre los cerros. Le ofreció un cántaro con agua fresca para el resto del viaje, un gesto de humanidad que a Consuelo le pareció un milagro. Al retomar la marcha, sus hijos ya no eran las sombras silenciosas que se arrastraban tras ella. El mayor contaba los lagartos que se escabullían entre las rocas y los pequeños reían con una energía que ella creía perdida para siempre. Cada paso era un eco de la promesa de Esteban, un avance tangible hacia un futuro que ya no era una fantasía susurrada en la oscuridad, sino un destino que podían tocar con las manos. Fue un murmullo al principio, un sonido casi imperceptible que creció hasta convertirse en el canto constante y fresco del agua corriendo sobre las piedras. Y entonces, al coronar una loma baja, lo vieron, abajo, en un pequeño valle protegido, una franja de tierra de un verde intenso se abrazaba a la curva de un río que brillaba bajo el sol como una cinta de plata líquida. Había árboles frondosos, no los mezquites retorcidos de la hacienda, sino álamos y sauces que ofrecían una sombra generosa. Las rodillas de Consuelo cedieron y cayó sobre la tierra, no por el peso del cansancio, sino por la abrumadora oleada de alivio que la inundó. Tomó un puñado de ese suelo oscuro y húmedo, lo apretó en su mano y lo olió. Olía a vida, a promesa, a hogar. Sus hijos, liberados de toda contención, soltaron un grito de júbilo y corrieron descalzos hacia la orilla, salpicando el agua con una alegría pura y salvaje. Consuelo se puso en pie, apoyó la hoja de metal de la pala en la tierra fértil, no para desenterrar un secreto, sino para plantar la primera raíz de su nuevo hogar. El trabajo era duro, agotador, pero cada golpe de la pala contra la tierra, cada piedra que apartaba con sus manos, no era un lamento, sino un himno. El sudor que le perlaba la frente se sentía limpio, un bautismo de esfuerzo y propósito. Sus hijos, que antes se aferraban a ella con el terror de los polluelos desamparados, ahora correteaban por la orilla, sus risas mezclándose con el sonido del río, trayéndole piedras lisas como ofrendas o ramas secas para la que sería su primera hoguera en tierra propia. Juntos, eligieron un claro al amparo de los sauces y comenzaron la tarea fundamental de limpiar y nivelar el terreno. Esa primera noche no durmieron en una choza, sino bajo el dosel de un cielo limpio y cuajado de estrellas como nunca habían visto. Y el fuego que encendieron no era para ahuyentar el frío de la muerte, sino para celebrar el calor de la vida. Mientras las llamas danzaban y sus hijos dormían a su lado, con los rostros relajados y libres por primera vez de la máscara del miedo, Consuelo sostuvo la pala entre sus manos.
La E y la llave parecían brillar bajo la luz del fuego. Pensó en Esteban, y una sonrisa amarga y dulce se dibujó en sus labios. Él no les había dejado un tesoro para ser derrochado, sino la herramienta y la tierra para forjar su propio destino. Don Ramiro, con su hacienda y su poder, se le antojaba ahora una figura lejana y patética, un hombre atrapado en la aridez de su propio corazón, incapaz de entender que la verdadera riqueza no se mide en hectáreas ni en cabezas de ganado, sino en la libertad de respirar un aire que es tuyo. Aquí no serían siervos de nadie, cada semilla que plantaran, cada adobe que moldearan, sería suyo. El murmullo del río era una canción de cuna constante, la promesa de Esteban hecha música, y con esa certeza, Consuelo cerró los ojos, sintiendo por primera vez no el peso del mundo, sino el sólido y firme suelo de su hogar bajo ella. Los días que siguieron se fundieron en un ritmo de trabajo y redescubrimiento. El sol ya no era un enemigo, sino un socio que secaba los adobes que Consuelo y sus hijos moldeaban con el barro fértil de la ribera. La pala de Esteban, su hoja ahora limpia y afilada por el uso constante, se convirtió en una extensión de sus brazos. Con ella trazó los cimientos de una pequeña casa, cavó un canal para traer el agua del río a un huerto incipiente y removió la tierra para sembrar las pocas semillas de frijol y maíz que había comprado. Los niños, liberados del yugo del miedo, encontraron un propósito en las tareas sencillas. El mayor acarreaba agua en cubos improvisados, mientras los pequeños recogían leña seca y apilaban piedras, sus juegos transformados en la construcción de su propio mundo. El silencio de la desesperación fue reemplazado por el sonido constante del trabajo, las risas infantiles y la voz de Consuelo, que a veces cantaba viejas canciones mientras sus manos daban forma a su futuro. Una tarde, mientras terminaba de alzar la primera pared de su nuevo hogar, una figura solitaria apareció en la loma. Un viejo pastor, seguido por un puñado de cabras, se detuvo a observarlos, su rostro curtido por el sol mostrando una curiosidad sin malicia. Consuelo sintió una punzada del viejo temor, el instinto de esconderse, pero la reprimió. Se enderezó, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, y sostuvo la mirada del hombre. No era el patrón, no era la ley, era solo un hombre de la tierra, como lo había sido Esteban. El pastor descendió lentamente y, sin decir palabra, dejó junto a sus pies un pequeño queso envuelto en hojas y un odre con leche de cabra. «Para los niños», dijo con voz rasposa, antes de continuar su camino. Consuelo no pudo responder, solo asintió con la garganta apretada por la emoción. No fue un acto de caridad, sino de bienvenida. En ese gesto anónimo, comprendió que no solo había encontrado una parcela de tierra, sino el primer hilo de una comunidad, una promesa de que nunca más estaría completamente sola. Aquel regalo fue más que alimento, fue un pacto no hablado, la primera puntada en el tejido de una nueva vida. Esa noche, al compartir el queso y la leche con sus hijos bajo el techo a medio construir, Consuelo no solo les llenó el estómago, sino que les devolvió un trozo de la confianza en el mundo que don Ramiro les había arrancado. Con el paso de las estaciones, su pequeña parcela se transformó. Los muros de adobe crecieron hasta encerrar un hogar humilde pero sólido, y el huerto, regado con el agua constante del río, estalló en un verde desafiante con hileras de maíz, frijol y calabaza. La pala de Esteban ya no solo desenterraba el pasado, sino que labraba el futuro, su filo cantando una canción de cosecha y perseverancia. La piel de Consuelo se curtió bajo el sol y sus manos se llenaron de callos, pero eran las marcas de una constructora, no las cicatrices de una víctima. Un día, mientras el sol del atardecer doraba el río,
Un viajero que seguía la corriente para evitar los caminos resecos se detuvo en su tierra pidiendo agua. Era un mercader de un pueblo lejano que traía noticias. Habló de una sequía terrible que asolaba las tierras altas, una plaga que secaba los pozos y convertía los pastizales en polvo. Mencionó de pasada la hacienda de don Ramiro, describiéndola como un cascarón vacío donde el ganado moría de sed y los peones huían en busca de sustento. El patrón, decía el hombre, maldecía al cielo y a su suerte, ciego a la aridez de su propio espíritu que ahora se reflejaba en su tierra moribunda. Consuelo escuchó en silencio, sin una pizca de alegría vengativa en su corazón. Miró su propio campo, verde y vibrante junto al río que fluía generoso, y comprendió una justicia más profunda que la venganza. Don Ramiro no era víctima de una maldición, sino de su propia incapacidad para valorar la vida, ya fuera la de un niño en un pozo o la de la tierra que le daba de comer. La noticia no le produjo alegría, sino una profunda y serena compasión. Consuelo se llevó la mano al pecho, donde una vez sintió el peso del cofre de Esteban, y comprendió que la verdadera pobreza no era la falta de monedas, sino la de un río en el alma. Miró a sus hijos que jugaban a construir una pequeña presa con barro y guijarros en la orilla, sus rostros iluminados por una inocencia que ella había luchado con uñas y dientes por preservar. El universo de don Ramiro, tan vasto y poderoso, se encogía hasta convertirse en polvo, mientras que su pequeño mundo, del tamaño de un pañuelo, rebosaba vida gracias al agua que él, en su ceguera, nunca supo valorar. La sequía no era un castigo de los cielos, sino el eco final de un corazón árido. A la mañana siguiente, mientras el sol despuntaba sobre el valle, Consuelo tomó la pala de Esteban. Ya no era una herramienta de trabajo diario, sino una reliquia. Con sus hijos a su lado, caminó hasta el punto más alto de su parcela, desde donde se veía el curso del río y el techo de su humilde hogar. Allí, con un movimiento que era a la vez un esfuerzo y una oración, clavó la pala en la tierra, no para cavar ni para sembrar, sino para dejarla erguida con la hoja de metal hundida en el suelo fértil y el mango de madera apuntando al cielo. Era un monumento, un faro silencioso para el espíritu de Esteban y un recordatorio perpetuo para sus hijos de que su hogar no estaba construido sobre la suerte, sino sobre el amor previsor de un padre y la indomable fortaleza de una madre. La herramienta oxidada, símbolo de su expulsión, se había convertido en la piedra angular de su libertad, una guardiana que velaría por su tierra mientras el río, a sus pies, seguía cantando la eterna canción de la vida. Los años, mecidos por el murmullo constante del río, transformaron la parcela en un pequeño paraíso. La casa de adobe, antes un refugio precario, se había ampliado con nuevas habitaciones que olían a madera y a pan recién horneado. El huerto era ahora un campo próspero que alimentaba no solo a su familia, sino que permitía el trueque con otros colonos que, atraídos por la promesa del agua, habían comenzado a poblar el valle. Sus hijos crecieron altos y fuertes, con la historia de la pala grabada en la memoria, no como un cuento de rencor, sino como la leyenda fundacional de su familia. A menudo, el más pequeño dejaba una flor silvestre al pie del mango oxidado, un tributo infantil al abuelo que no conoció y a la herramienta que les había dado un mundo. Una tarde de cosecha, cuando el sol teñía el valle de oro, un anciano se acercó al lindero de su tierra. Era una figura esquelética, doblada por el peso de un viaje sin fin. Sus ropas harapos, que apenas lo cubrían. Con voz quebrada pidió un poco de agua. Consuelo, cuyo corazón se había ablandado como la tierra fértil que trabajaba, se acercó con un cántaro sin reconocerlo al principio. Fue solo cuando los ojos del hombre se posaron en la pala erguida en la loma,
con un destello de terror y comprensión que le convulsionó el rostro, que ella lo vio de verdad. Era don Ramiro, reducido a la misma miseria que una vez impuso a otros. No hubo palabras de acusación ni de triunfo. Consuelo simplemente le tendió el cántaro y mientras él bebía con la desesperación de un animal sediento, ella entró en la casa y volvió con un trozo de pan. Se lo ofreció en silencio, el mismo gesto de humanidad que una vez la salvó a ella. El hombre lo tomó, incapaz de sostenerle la mirada, y se marchó como una sombra, un fantasma de un pasado que ya no tenía poder sobre ella. Consuelo no había buscado venganza, pero la justicia del río y de la tierra se la había entregado de la forma más pura, no con la muerte de su enemigo, sino con su propia e inquebrantable vida. Mientras la silueta de don Ramiro se disolvía en el polvo del camino, el hijo mayor de Consuelo se acercó con la pregunta en los ojos. ¿Quién era, mamá? Consuelo se agachó y le limpió una mancha de tierra de la mejilla. Solo un viajero, mi niño. Un hombre con mucha sed. No había necesidad de más explicaciones. En su silencio, los niños entendieron la lección más importante, que un corazón lleno nunca debe negarle un sorbo de agua a uno vacío. Para Consuelo, ese simple acto de dar fue el último golpe de la pala, el que finalmente desenterró y liberó la última raíz de amargura que quedaba en su alma. Ya no era la viuda de Esteban, la expulsada de la hacienda. Era Consuelo, la sembradora, la mujer que había aprendido que la tierra más fértil es la compasión. Esa noche, sentada en el umbral de su casa, observó el valle bañado por la luz de la luna. El río era una vena de plata que nutría su mundo, y sobre la loma, la pala de Esteban era una cruz humilde y poderosa, el ancla de su linaje. Sus hijos dormían adentro, sus respiraciones acompasadas con el pulso de la tierra que ahora era suya, por derecho y por trabajo. Comprendió entonces que el verdadero legado de Esteban no estaba en el cofre, sino en la lección contenida en la herramienta, que con amor, previsión y el coraje para hundir el acero en la tierra yerma, cualquier desierto podía florecer. Y mientras el río susurraba su canción interminable, Consuelo supo que esa música era la voz de su futuro, una promesa de vida que se renovaría con cada nueva cosecha para sus hijos y los hijos de sus hijos. El tiempo, como el río, nunca se detuvo, y su corriente trajo consigo más vida al valle. Lo que había sido la parcela solitaria de Consuelo se convirtió en el corazón de un caserío próspero que la gente empezó a llamar el refugio del río. Familias enteras, huyendo de la sequía y de patrones como don Ramiro, encontraron en aquel recodo verde no solo agua y tierra fértil, sino también una comunidad cimentada en la ayuda mutua. Consuelo, ahora una matriarca de pocas palabras y manos siempre ocupadas, se convirtió en el centro moral de aquel lugar. Su casa, siempre abierta, ofrecía un plato de frijoles al recién llegado y su sabiduría, forjada en el dolor, era un bálsamo para los que llegaban con el alma rota. Ya no era la viuda desterrada, sino la primera semilla de un bosque humano que había aprendido a crecer en comunidad, compartiendo las cosechas y las cargas con la misma naturalidad con la que el río compartía su agua. Su hijo mayor, ya un hombre cuyo rostro recordaba la firmeza de Esteban, se convirtió en el guardián de esa tierra. Aprendió a leer el cielo para predecir las lluvias y a escuchar el murmullo del río para saber cuándo sus crecidas eran una bendición o una advertencia. A menudo, al final de la jornada, se sentaba junto a la pala clavada en la loma, no para rezarle a un fantasma, sino para conversar en silencio con la historia que lo había hecho libre. Explicaba a sus hermanos menores, y más tarde a sus propios hijos, que esa herramienta no era de hierro, sino de amor y de memoria,
En sus manos, el legado de Esteban dejó de ser un secreto enterrado para convertirse en una lección viva, que la verdadera prosperidad no consiste en poseer la tierra, sino en pertenecer a ella, en cuidarla con la misma devoción con la que se cuida el futuro de los hijos. Y así, la leyenda del refugio creció, llevada por el viento como una semilla. Un día, una caravana de gente sin tierra, expulsada por otro patrón cuyo corazón también se había secado, llegó a sus orillas. Esperaban desprecio, quizás una limosna antes de ser echados. En su lugar, el hijo de Consuelo, ya un hombre con la mirada serena de su madre y las manos fuertes de su padre, salió a su encuentro. No les ofreció caridad, sino un lugar. El río es generoso y la tierra es ancha, les dijo, su voz resonando con una autoridad que no nacía del poder, sino del trabajo. Aquí, las manos que siembran son las que cosechan. Consuelo observó desde el umbral de su casa, con el corazón hinchado de un orgullo silencioso, mientras su comunidad, sin necesidad de órdenes, se movilizaba para compartir herramientas, semillas y la primera comida caliente que aquellos desterrados habían probado en semanas. Consuelo envejeció al ritmo de las estaciones, su piel surcada por las mismas arrugas amables que marcaban la corteza de los sauces viejos. En sus últimos años, su mayor placer era sentarse al atardecer y observar a sus nietos, nacidos libres, jugar en la misma orilla a la que ella llegó rota y despojada. Su mirada a menudo se desviaba hacia la loma, donde la pala de Esteban ya no era un objeto de metal, sino parte del paisaje, un tótem de tierra y óxido que contaba su historia sin palabras. Comprendió entonces la ironía final, que un acto de máxima crueldad le había entregado la llave no de un cofre, sino de una vida entera. El legado de Esteban no era un tesoro escondido, sino la verdad indestructible de que incluso en la tierra más árida de la desesperación, la dignidad, regada con el sudor y el amor, siempre encuentra una manera de florecer. Cuando sus cabellos se volvieron tan blancos como la espuma del río en los rápidos y su piel un mapa de la vida que había labrado, Consuelo se despidió del mundo de la misma forma en que había llegado a él, en silencio y con dignidad. La encontraron una mañana sentada en su mecedora en el porche, con una sonrisa serena en los labios, su mirada perdida en la loma donde la pala de Esteban seguía vigilando el valle. No hubo llanto desgarrador, sino una profunda y tranquila ceremonia. La comunidad entera la acompañó hasta un lugar bajo el sauce más antiguo, y su tumba fue cubierta no con una lápida de piedra fría, sino con la misma tierra fértil que ella había despertado de su letargo. El río seguía su curso, y en su murmullo, todos parecieron escuchar la promesa de que, al igual que el agua que se evapora y vuelve en forma de lluvia, el espíritu de Consuelo ahora nutriría esa tierra para siempre. Y así, la historia de la pala oxidada se convirtió en la primera lección que cada niño aprendía en el refugio del río. Contada no como un relato de venganza, sino como una parábola sobre la verdadera riqueza. De la hacienda de don Ramiro solo quedaba el polvo y un nombre amargo que el viento a veces traía y se llevaba, un eco de un poder que se había consumido a sí mismo. Pero en el valle, el legado de Esteban y Consuelo era visible en cada surco del campo, en cada adobe de las casas y en los rostros de los niños que jugaban sin miedo a la orilla del agua. La marca secreta en la herramienta no había sido solo una letra y una llave. Era el símbolo de una verdad mucho más profunda, que el amor de un hombre puede ser la semilla, pero es el coraje de una mujer el que la hace florecer y convertir un desierto en un hogar eterno. El nieto de Consuelo, un niño de ojos curiosos y manos pequeñas que llevaba el nombre de Esteban, a menudo subía a la loma. Para él y los otros niños del refugio, la pala no era un recuerdo, sino un oráculo.
En los días de siembra, era costumbre que cada familia llevara la primera semilla de su cosecha y la depositara a sus pies antes de hundirla en la tierra. Un día, el niño preguntó a su padre, un hombre cuya espalda se había ensanchado con el trabajo y la paz, ¿por qué no la usamos más? Y su padre, agachándose para que sus ojos estuvieran a la misma altura, respondió con la sencillez de un proverbio, porque su trabajo ya está hecho. Nos enseñó que la tierra solo entrega sus frutos a quien la ama, y que la única herramienta que puede vencer al desierto es una familia unida. Y así, el legado se hizo paisaje. El refugio del río apareció en los mapas, no como una hacienda con un dueño, sino como una comunidad con un alma. Los viajeros que se detenían a descansar en sus orillas ya no escuchaban una historia de sufrimiento, sino una epopeya de resiliencia. Contaban que las tierras altas, las que pertenecieron a don Ramiro, eran ahora un páramo silencioso donde ni siquiera los cardos se atrevían a crecer. Un testimonio mudo de que la codicia es la sequía más terrible. En el valle, en cambio, la vida florecía en un ciclo ininterrumpido, y por las noches, cuando el viento soplaba suavemente desde la loma, la gente juraba escuchar en el murmullo del río dos nombres entrelazados, Esteban y Consuelo, arrullados por la canción del agua que, a diferencia de los hombres, nunca olvida a quienes la respetan y la honran. Con el correr de las generaciones, el nombre de don Ramiro se convirtió en poco más que un cuento para advertir a los niños sobre la soberbia y los corazones secos. Las ruinas de su hacienda, visitadas solo por el viento y las serpientes, fueron tragadas por el desierto, que con su paciencia implacable reclamó lo que siempre fue suyo, borrando hasta la última huella de un poder que no supo nutrir la vida. Su memoria se hizo polvo, un susurro de advertencia que enseñaba que un hombre puede poseer toda la tierra del mundo, pero si no tiene un río de generosidad en el alma, morirá de sed en medio de su propio páramo. La pala de Esteban, en su loma, soportó soles y aguaceros, y el óxido, que una vez fue señal de abandono, se tornó en una pátina noble que la fundía con el paisaje. Poco a poco, el metal se fue entregando a la tierra que había ayudado a despertar. La marca secreta de la E y la llave se borró bajo el lento abrazo de la corrosión, pero ya no era necesaria, porque cada cosecha, cada niño nacido libre y cada gesto de ayuda entre vecinos era su caligrafía viva, hasta que un día, del lugar donde una vez se irguió, brotó un huizache joven y fuerte, como si la esencia misma del amor de Esteban y la fortaleza de Consuelo hubieran decidido florecer una última vez, ya no en hierro, sino en vida. Aquel huizache no fue un árbol cualquiera, creció con una fuerza inexplicable, sus ramas retorciéndose no hacia el sol, sino como si buscaran abrazar el valle entero. Sus flores, de un amarillo más intenso que cualquier otro, parecían florecer incluso en los meses secos. Un milagro de tenacidad que recordaba a todos la voluntad de su matriarca. Se convirtió en el verdadero corazón del refugio. Bajo su sombra se cerraban los tratos, se resolvían las disputas y las parejas jóvenes se juraban amor eterno. Ya no se contaban historias sobre la pala, sino sobre el árbol, el guardián viviente que demostraba que de la herrumbre de una injusticia podía nacer la savia de un linaje indestructible. Y así, la leyenda del refugio del río trascendió sus propias orillas, llevada por el agua y la voz de los viajeros. Se convirtió en un proverbio susurrado en tierras lejanas, un faro de esperanza para otros desposeídos. La historia de un patrón poderoso se había desvanecido como la escritura en la arena, pero la de la viuda y la herramienta oxidada se grabó en el corazón de la gente, tan perenne como el curso del río. Porque en el gran desierto de la memoria,
Lo único que florece eternamente no es el poder que somete, sino el amor que siembra, la única herencia que el tiempo no puede convertir en polvo. Mucho después, cuando el polvo de los siglos había cubierto incluso el recuerdo del polvo, un cartógrafo del gobierno llegó al valle. Era un hombre de ciencia y de líneas rectas, enviado para trazar los linderos oficiales y registrar las propiedades en los libros del nuevo estado. Buscaba escrituras, mojones y nombres de propietarios. En su lugar, encontró un pueblo que medía su riqueza en cosechas compartidas y cuya única ley era la memoria del río. Cuando preguntó por la autoridad del lugar, un bisnieto de Consuelo, con los mismos ojos serenos que su abuela, no lo llevó ante un juez, sino que lo guió en silencio hasta la loma y le señaló el huizache. «Esa es nuestra primera escritura», le dijo. «Y nuestra única frontera es hasta donde alcanza su sombra al mediodía». El cartógrafo, desconcertado al principio, pasó varios días escuchando la historia que todos en el refugio sabían contar como si fuera propia. Comprendió que sus mapas eran incapaces de registrar la geografía de un milagro. ¿Cómo se dibuja un límite que no está hecho de alambre, sino de gratitud? ¿Cómo se inscribe una propiedad cuyo único título es el amor que la hizo nacer? En su informe final, en el espacio reservado para el nombre del latifundio, el hombre de ciencia dudó solo un instante antes de escribir con una caligrafía inusualmente reverente: el refugio del río, propietario, la dignidad, linderos, la memoria. Su mapa, archivado y olvidado en una oficina lejana, se convirtió sin saberlo en la última página de la leyenda, la prueba oficial de que hay lugares en el mundo que no se pueden conquistar ni comprar, porque ya pertenecen para siempre al alma de quienes los hicieron florecer. Y el mapa, en su viaje a la capital, se convirtió en su propio murmullo. Pasó de mano en mano entre burócratas grises que sonreían con incredulidad o con una secreta admiración. La leyenda del refugio del río se convirtió en un expediente anómalo, un caso que nadie se atrevía a tocar por temor a profanar algo sagrado o, peor aún, a hacer el ridículo. Así, la poesía de un cartógrafo conmovido se transformó en la más sólida de las murallas legales. El valle fue declarado reserva comunal, un lugar de interés histórico y espiritual, protegido no por la fuerza de las armas, sino por la inexplicable fuerza de su propia historia. El mundo exterior, con sus leyes y su afán de posesión, decidió que había lugares que era mejor no intentar comprender, sino simplemente respetar como se respeta el cauce de un río antiguo. Mientras tanto, en el refugio, la vida continuaba su curso, ajena a los sellos y los archivos. La verdadera escritura seguía siendo el árbol en la loma, y la única ley, el recuerdo de Consuelo ofreciendo pan a su enemigo. Cada vez que una nueva familia llegaba huyendo del desierto de otros hombres, la comunidad no consultaba un mapa, sino que miraba sus propias manos llenas y compartía. Porque la lección final de la pala oxidada, susurrada en el viento que mecía las ramas del huizache, no era sobre la posesión de la tierra, sino sobre el secreto para hacerla florecer, que toda aridez, ya sea la del suelo o la del alma, se cura con la misma agua inagotable de la compasión. El informe del cartógrafo, sin embargo, no se limitó a acumular polvo. Se convirtió en un relato susurrado en los claustros universitarios y en los pasillos de los tribunales. Un joven catedrático de Derecho, hastiado de los códigos que siempre servían al poderoso, comenzó a usar el caso del refugio como su última lección del año. Una clase no sobre leyes, sino sobre justicia. Hablaba de un título de propiedad escrito en la memoria y de linderos dibujados por la sombra de un árbol. Sus estudiantes, futuros jueces y políticos, escuchaban, y una semilla de duda se plantaba en la certeza inamovible de los cercos y los documentos. La historia de Consuelo,
sin que ella lo supiera jamás. Comenzaba a irrigar lentamente las mentes legales más áridas de la nación, sugiriendo que la posesión más legítima no era la que se compraba, sino la que se merecía con resiliencia y se custodiaba con compasión. Y en el valle, el huizache nacido del hierro se convirtió en un destino. La gente no acudía a él para pedir milagros, sino para recoger sus semillas. Eran maestros, médicos y soñadores de las ciudades resecas, quienes tomaban una sola vaina, un tesoro frágil, para plantarla en una maceta en un balcón o en el rincón olvidado de un parque. Creían que si el amor de Esteban y la fortaleza de Consuelo habían hecho brotar vida del óxido, tal vez una de sus semillas podría hacer crecer un poco de justicia en las grietas del asfalto. El legado ya no era solo una historia local, sino una diáspora de esperanza, esparcida por el viento y lista para arraigar en cualquier alma lo suficientemente sedienta como para acogerla. Años después, en un tribunal de la capital que olía a papel viejo y a justicia aplazada, un joven juez se enfrentaba a un caso que era un eco polvoriento de la leyenda que había escuchado en la universidad. Un terrateniente, amparado en títulos de propiedad ancestrales, exigía el desalojo de una comunidad entera que había vivido durante generaciones en la ribera de un arroyo, convirtiendo un salitral en un vergel. Los abogados del poderoso mostraron mapas y sellos, la ley escrita en tinta. Los campesinos, en cambio, solo ofrecían sus manos callosas y la ubicación de las tumbas de sus abuelos como prueba de su arraigo. El juez, mirando los rostros de los acusados, no vio a usurpadores, sino a una constelación de consuelos. Y en los documentos legales sintió la fría aridez del corazón de don Ramiro. La historia del refugio del río dejó de ser una anécdota académica y se convirtió en una brújula moral que le quemaba en la conciencia. El día del veredicto, ante una sala en silencio tenso, el juez dictó una sentencia que no se basó en los códigos, sino en la memoria de un huizache. La ley reconoce la propiedad del papel, comenzó, su voz resonando con una autoridad inesperada. Pero la justicia debe reconocer la propiedad del alma. Hay escrituras que no se firman con tinta, sino con el sudor que fecunda la tierra y con las lágrimas que la riegan. En un fallo histórico que sería conocido como la doctrina del refugio, declaró que el derecho de posesión por arraigo y trabajo, el derecho a cosechar donde se ha sembrado vida, era superior a cualquier título inerte. No expropió al terrateniente, pero lo obligó a ceder las tierras a cambio de una renta simbólica, reconociendo que la verdadera riqueza ya había sido creada por las manos que ahora la defendían. Así, la historia de una pala oxidada se convirtió en jurisprudencia, un escudo legal para los desheredados del país, demostrando que la semilla de un acto de coraje, si cae en tierra fértil, puede cambiar la geografía no solo de un valle, sino también de la justicia. La noticia del fallo judicial, como una semilla llevada por un viento favorable, se esparció por las tierras más resecas del país. No viajó por los telegramas del gobierno, sino en el susurro de los arrieros y en las canciones de los jornaleros que cruzaban los caminos. La doctrina del refugio se convirtió en una contraseña para los desheredados, un susurro de esperanza en las noches de incertidumbre. Se hablaba de un juez que había citado un río y de una ley que se había arrodillado ante un árbol. Y con esa historia como estandarte, comunidades enteras que por siglos habían agachado la cabeza ante el poder del papel sellado, comenzaron a levantarla, no con la furia de la rebelión, sino con la serena firmeza de quien sabe que sus raíces son más profundas que cualquier cerco. Y la gratitud, como el agua, siempre busca regresar a su fuente. Una delegación de aquellos campesinos salvados por la sentencia emprendió el largo viaje hasta el valle, buscando el origen de la leyenda que les había devuelto la vida.
No encontraron estatuas ni monumentos de mármol, solo el huizache meciéndose al viento y a los descendientes de Consuelo trabajando la tierra. Sus rostros, un espejo de la paz que el río les regalaba. No traían oro ni ofrendas de valor, sino un saco con las primeras semillas cosechadas en la tierra que casi pierden. El bisnieto de Consuelo, un hombre de pocas palabras y mirada clara, la recibió con las manos abiertas. Nuestra abuela nos enseñó que toda semilla lleva dentro una promesa. Dijo simplemente: las sembraremos junto al guardián para que las raíces de nuestras historias crezcan juntas. Y así lo hicieron. En una ceremonia sin sacerdote ni altar, pero con la solemnidad de la tierra como testigo, los recién llegados y los hijos del refugio plantaron juntos las semillas. Cada grano que se hundía en la tierra, alrededor del huizache, era un voto, una promesa de memoria compartida. Con el tiempo, aquel círculo se convirtió en un mosaico de vida, un jardín botánico de la resiliencia. El maíz de espiga azul de las tierras altas crecía junto al frijol pinto de las llanuras, y el amargo chile de la sierra entrelazaba sus ramas con la dulce calabaza del Bajío. El valle ya no era solo la cuna de una familia, sino una biblioteca viva, cuyas raíces guardaban las historias de un centenar de pueblos salvados por el eco de una sola pala. El tiempo, que todo lo convierte en leyenda, terminó por borrar los nombres, dejándolos en el éter de los arquetipos: la madre fértil, el padre previsor, el hombre vacío. El huizache, ya un anciano venerable, finalmente reclamó para sí los últimos vestigios de hierro, absorbiéndolos en la madera de su tronco como un recuerdo de su origen. Pero la historia ya no necesitaba de reliquias. Se había convertido en el aire que se respiraba en el valle, en el sabor del agua del río y en la primera lección susurrada a cada recién nacido. Y así se cumplió la justicia última y perfecta. Un imperio fundado en la aridez de la codicia se deshizo en polvo, mientras que un hogar sembrado con el amor de una herramienta oxidada creció hasta convertirse en un mundo, demostrando para siempre que el desierto más temible no es el de la tierra, sino el del alma, y que la única ley que perdura es la que está escrita en un corazón que se niega a dejar de florecer. Y así, la memoria se hizo ritual. Cada año, al inicio de la temporada de siembra, la comunidad entera participaba en la procesión del agua. El más joven de los niños, en representación de la inocencia salvada, y la más anciana de las mujeres, como encarnación de la sabiduría de Consuelo, caminaban juntos hasta la orilla. Llenaban un viejo cubo de metal oxidado y lo llevaban entre los dos hasta el pie del gran huizache. Allí, en lugar de regar el árbol, que ya bebía directamente del alma del río, usaban esa agua para amasar una hogaza de pan, que luego partían y ofrecían a cualquier viajero que cruzara sus tierras ese día, asegurándose de que la primera cosecha de cada año fuera siempre un acto de compasión antes que de sustento. El río, testigo mudo y protagonista eterno, continuaba su viaje más allá de los confines del refugio. Sus aguas, que habían arrullado a los hijos de Consuelo y reflejado la sombra del huizache, llevaban consigo un eco de esa historia. Nutría otros campos, saciaba la sed de otros pueblos y, finalmente, se entregaba al mar. Y quienes bebían de sus aguas más abajo, sin saber por qué, a veces sentían en su corazón una inexplicable sed de justicia o un impulso de compartir su pan. Pues la leyenda se había disuelto en la corriente, convirtiéndose en un nutriente invisible, una partícula de esperanza en el ciclo eterno del agua, demostrando que un solo acto de amor, si es lo bastante profundo, puede cambiar el sabor del mundo entero. La doctrina del refugio dejó de ser un simple precedente legal para convertirse en folclore, en la sabiduría destilada que las abuelas susurraban a sus nietos. Expresiones como clavar la pala adquirieron un nuevo significado,
Era reclamar un derecho no con un título, sino con el sudor y el amor invertidos en un proyecto, en una familia, en una vida. Buscar el huizache se convirtió en sinónimo de buscar la verdadera justicia, la que echa raíces en la tierra y no en los folios de un archivo. Y a los avaros y a los crueles se les empezó a llamar hombres de hacienda seca, almas incapaces de dar fruto porque carecían de un río interior. Así, la historia de Consuelo se convirtió en una revolución silenciosa, una que no se libró con armas, sino con una parábola que armó a los desposeídos con un lenguaje propio para nombrar su dignidad. Y mientras el mundo exterior tejía proverbios con los hilos de su historia, el refugio del río permanecía ajeno a su propia leyenda, inmerso en el ritmo sencillo de la siembra y la cosecha. El valle se convirtió en un lugar de peregrinaje, pero no uno al que se acudía en busca de milagros, sino de certezas. La gente llegaba no para llevarse una reliquia, sino para poner las manos en el agua fría del río y sentir su pulso inalterable, para sentarse bajo la sombra del gran huizache y respirar un aire donde la dignidad era tan natural como el oxígeno. Era un viaje a la fuente, un recordatorio de que los grandes principios de la justicia no nacen en los parlamentos, sino en el gesto humilde de compartir un trozo de pan y en la valentía de hundir una herramienta oxidada en la tierra yerma para construir un hogar. Y el tiempo, que no sabe de mapas pero sí de verdades, continuó su curso hasta que el refugio del río se convirtió menos en un lugar y más en un estado del alma. Los siglos desgastaron las piedras y el viento se llevó los nombres, pero la historia permaneció, grabada no en la tierra, sino en el carácter de la gente. Un niño que compartía su fruta con un extraño, una comunidad que abría sus brazos a los desterrados, un juez que elegía la compasión sobre el código. En cada uno de esos actos, el refugio volvía a nacer. El huizache, tras una vida venerable, se había hecho uno con la tierra que lo vio brotar, pero su sombra protectora se había extendido mucho más allá del valle, anidando en la conciencia colectiva como la prueba irrefutable de que la verdadera geografía de un pueblo se dibuja con los actos de justicia. Así, la leyenda cerró su círculo, volviendo a su esencia más pura, el agua, porque el río nunca dejó de contar la historia a su manera, susurrándola en cada recodo, en cada ribera que fertilizaba, y en el ciclo eterno que lo llevaba al mar para volver como lluvia. Cada gota que caía sobre la tierra, ya fuera en un valle próspero o en un páramo de injusticia, llevaba consigo una partícula invisible de esa memoria. Llevaba la promesa silenciosa de que, mientras existiera un corazón dispuesto a sentir la sed ajena, ninguna crueldad podría secar el mundo del todo, y que de la herramienta más humilde y oxidada, siempre, en algún lugar, podría volver a nacer un río. El mar, en su vastedad, se convirtió en el último archivero. Los pescadores que lanzaban sus redes donde el río se entregaba al océano, hablaban de una corriente extraña, un hilo de agua dulce que se negaba a disolverse de inmediato y que, según decían los viejos, sabía a tierra fértil y a memoria. Contaban que en los días de calma, si se escuchaba con atención, el oleaje en esa zona no rompía con furia, sino que susurraba un relato de sequía y florecimiento. Y cuando las nubes nacidas de esa evaporación viajaban tierra adentro, la lluvia que dejaban caer no solo nutría los campos, sino que parecía limpiar el aire de la resignación, dejando en los charcos un reflejo de dignidad testaruda. Fue en una de esas aldeas costeras, amenazada por los cercos de un consorcio turístico, donde la leyenda volvió a echar raíz. Cuando los hombres de ley llegaron con sus papeles y sus amenazas, una anciana tejedora de redes, que había pasado su vida escuchando al mar, se plantó frente a ellos. No habló de derechos ni de decretos,
Señaló el horizonte y dijo: el mar nos ha contado la historia de un río y una pala. Nos enseñó que la única escritura válida es la que deja el trabajo en la arena y la sal en la piel. Esta orilla es nuestro campo y el corazón de nuestros hijos, nuestra única cosecha. No pueden quitarnos lo que el agua misma ha bendecido. Sus palabras, cargadas con la sal y la certeza de la leyenda, se convirtieron en un dique que ni el poder ni el dinero pudieron romper. La confrontación se disolvió no con un veredicto, sino con el desconcierto. Los hombres del consorcio, armados con carpetas y mediciones satelitales, se encontraron desarmados ante una lógica que sus códigos no podían procesar. ¿Cómo se refuta una herencia susurrada por el oleaje? ¿Qué artículo de la ley prevalece sobre un proverbio? Se retiraron no vencidos, sino perplejos, como si hubieran intentado cercar el horizonte. Y la victoria de la aldea costera se añadió a la leyenda, no como un capítulo de guerra, sino como una prueba de la adaptabilidad del río. Al llegar al mar, su justicia no se diluyó, sino que aprendió a hablar el lenguaje de la sal y de las mareas, demostrando que ninguna tierra, ni siquiera la que está hecha de arena y de salitre, es estéril cuando se la defiende con la memoria del corazón. La historia, ahora con el sabor del mar en sus labios, viajó tierra adentro en las bodegas de los barcos y en el corazón de los marineros. Llegó a las ciudades, a los laberintos de asfalto y ladrillo donde la única tierra visible era la de las macetas en las ventanas. Y allí, en los barrios superpoblados y en las fábricas sin alma, la leyenda se despojó de su ropaje rural para vestir el overol del obrero. El refugio ya no era un valle, sino el sindicato que defendía un salario justo. La hipala oxidada era la máquina de coser de una madre que trabajaba de noche para darles un futuro a sus hijos. Y la hacienda seca era el sistema que veía a las personas como cifras y no como almas sedientas de dignidad. El legado de Consuelo se había convertido en un evangelio laico, una parábola universal que enseñaba una única y revolucionaria verdad: que la propiedad más inalienable del ser humano es la fortaleza para construir un hogar, incluso en medio del más implacable de los desiertos. Y con el tiempo, la leyenda se tejió en el alma de la nación hasta volverse indistinguible de su identidad. Los libros de texto para niños comenzaron a incluir no las historias de generales a caballo, sino la parábola de la mujer que hizo florecer el desierto con una herramienta de desprecio. Las baladas cantadas por trovadores ciegos en las plazas de los mercados narraban la doctrina del refugio con más claridad que cualquier tratado legal, y en las paredes de los barrios humildes, los muralistas pintaban no héroes con espadas, sino una matriarca con las manos cubiertas de tierra fértil. La pala oxidada se convirtió en un emblema nacional no oficial, un escudo de armas para los sin voz, y la nación misma, en sus momentos de mayor lucidez, aspiraba a ser menos una patria de fronteras y más un refugio de ríos compartidos. Y finalmente, cuando los siglos hubieron desgastado hasta el recuerdo de los nombres y de las leyes que inspiró, la historia abandonó el lenguaje de los hombres y regresó a su origen elemental. Los geólogos, al estudiar los patrones de desertificación, hablaban de un fenómeno inexplicable que llamaron el síndrome de la hacienda seca, tierras que parecían estériles por una memoria de codicia grabada en el propio suelo. En contraste, los botánicos descubrieron que las semillas que viajaban por las riberas de ciertos ríos tenían una tasa de germinación inexplicablemente más alta, como si el agua las hubiera bautizado con una tenaz voluntad de vivir. El legado de Consuelo y Esteban ya no era una leyenda, sino una ley de la biofísica del alma. Donde hay compasión, el agua encuentra su cauce y la vida, inevitablemente, florece.
Y así el universo, en su infinita economía, nunca desperdicia una buena historia. Mucho tiempo después, o quizás en el mismo instante, en otra hebra del tiempo, en otras tierras resecas bajo otro sol implacable, un patrón de alma yerma arrojó a los pies de una familia desterrada no una pala, sino una vasija de barro agrietada, inútil para acarrear agua. «Tomen esta basura y desaparezcan», sentenció, pero no sabía que en el fondo, bajo una capa de polvo que simulaba el fin, la mano de un alfarero anónimo había grabado, antes de la última cocción, un pequeño mapa de manantiales olvidados, una marca secreta esperando los dedos desesperados que tuvieran la necesidad de limpiarla para descubrirla. La historia de Consuelo nos enseña que porque la leyenda del refugio del río no era, en el fondo, la historia de una pala, ni siquiera la de una mujer, era la biografía del agua misma, una lección sobre cómo la compasión, al igual que un río, siempre busca el cauce más bajo para llegar a los más sedientos, cómo la memoria puede nutrir las raíces en la tierra más seca, y cómo un solo acto de amor, al igual que una gota de lluvia, puede iniciar un ciclo que tiene el poder de hacer florecer el mundo entero, una y otra vez. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la justicia ancestral.